Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos aquí con un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender muchas cosas que nos pasan a todos. No paro de recibir mensajes vuestros, comentarios. Sé que estáis sufriendo, algunos estáis en desempleo, otros tenéis enfermedades, algunas de ellas terminales. En fin, parece que no se ve la luz al otro lado del túnel, ¿no? Pero este testimonio, por eso os digo que nos va, y me incluyo yo también, a hacer mucho bien, nos va a dar que pensar. Y viene a propósito de un libro de reciente aparición de Sergio Rodríguez Cuadrado, lo firma él y da su testimonio en primera persona. Se titula Una segunda oportunidad. Lleva un subtítulo que es Testimonio de fe ante la enfermedad. Una segunda oportunidad. Todos necesitamos una segunda oportunidad, como ya lo tuve también, vosotros lo sabéis muy bien, cuando tuve esa conversión, ¿no? Y mi vida dio un vuelco gracias a la infinita misericordia del Señor. Y sin más preámbulos, voy a presentaros a Sergio. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, oye, la verdad es que el libro es espectacular porque se nota que está escrito con el corazón y con tu propia experiencia desgarradora. Y tú volviste a nacer, ¿no? Cuéntanos un poco. Tú tenías 28 años, ¿verdad? Así Pero es. antes habías vivido a cuerpo de rey casi. Pues sí, prácticamente. La verdad es que con 28 años me diagnostican un linfoma, que es un linfoma muy agresivo, no Hodgkin, angiomonoblástico de células T, estadio 3, ya avanzado, muy agresivo. Pero antes de eso también tengo otras historias, o sea que el cuerpo de rey empezó a dejar de ser justo antes de mi boda. Porque tú vivías muy bien antes. Yo he vivido muy bien. La verdad es que mi vida ha sido muy cómoda. Vivía con mis padres, soy el segundo de 3 hermanos, en una familia acomodada económicamente, e intelectualmente también, pues bastante avanzada, ¿no? O sea, bastante potente en ese sentido. Entonces a mí la verdad es que no me faltaba de nada, no he tenido grandes dificultades en mi vida hasta que empecé a tener todas las cosas que ahora iremos contando y todo me iba bien. En los estudios, pues bueno, me iba bien. Tuve algún problema con la lectoescritura al principio cuando era pequeño y luego nada, sin problemas. Luego hice la carrera bien, sin problemas también. Estudié en colegios privados, universidad privada. Todo como muy fácil, ¿no? Yo creo que no estaba preparado para todo lo que me iba a venir encima. Y cuando tú estabas viviendo sin, digamos, grandes preocupaciones, ¿no? Sino todo lo contrario, más bien, ¿tú estabas cerca de Dios? Sí, a ver, estaba cerca de Dios, ¿no? Mi familia es una familia católica practicante desde hace ya muchas generaciones, hasta el punto que tengo una antepasada tía en proceso de beatificación, una monja que tuvo, pues apariciones de Jesucristo, de la Virgen. Clarisa, ¿no? Sí, y de Ocaña. Y el tema es que luego... Bueno, mandamos un abrazo muy fuerte a las Clarisas, ¿no? De Ocaña, ¿no? Sí, aunque ya ahora mismo no están ahí, se han mudado. ¿Dónde están ahora? Pues la verdad es que no sé dónde se han mudado. Las que estaban en ese convento no lo sé muy bien. Pero tu pariente entonces está en proceso de beatificación. Ahora está paralizado porque allí en Toledo el arzobispo, el cardenal de Toledo dijo en su momento, ya voy a parar los procesos porque no tengo recursos para dedicar a los procesos. Pero tiene el proceso abierto. Es cierto que lo tiene abierto, tiene muchos escritos. Pero ella es sierva de Dios. Pues el estado ese no lo sé si está. Yo creo que todavía no es sierva de Dios. O sea, estaba abierto, pero no es sierva de Dios. Uh-huh. Bien. Entonces no lo sé. Bien. El tema ahí. Normalmente ya sabes cómo va eso. Primero es sierva de Dios, luego es venerable, con el decreto de virtudes, beatificada y canonizada eso finalmente, ¿no? Sí. Bien, pero vamos a lo importante. Tú en ese momento, tú naces en el seno de una familia católica, practicante, sí. Tienes una buena educación católica por parte de tus padres, sí, ¿no? mis padres dentro de Y estás en ese momento cuando a ti te diagnostican ese linfoma no Hodgkins de alto grado, ¿no? Sí. Estás en ese momento, ¿cómo estás espiritualmente hablando? Pues espiritualmente no he estado nunca alejado de la iglesia ni de Dios, pero estaba en un momento en mi vida en la que ya llevaba trabajando en un sitio que era un poco, era elitista y que primaba mucho el tema el tema social, el tema económico, y yo tenía puesto, en el fondo, como digo, tenía
mi corazón puesto en el dinero, ¿no? El dinero, la proyección profesional, el éxito, el tener, el ser, y no tenía mi corazón puesto en Dios. El corazón mundano, ¿verdad? Un corazón, sí, mundano. Sí, un católico tibio, podemos decir. A ver, yo estaba en... De domingo, misa de domingo. No solamente eso, porque he estado siempre vivido mi fe en el camino neocatecumenal, entonces iba entre semana a una celebración de palabra, los sábados a las Eucaristías por la noche, y luego los domingos de convivencias. Claro. O sea, los domingos una vez al mes. Que en ese sentido, pues, practicante, pero en el fondo de mi alma yo sabía que mi corazón estaba tendiendo todo el rato a fijarme en quiero ganar más, quiero alcanzar tal posición, quiero ser, ¿no? El buscarse a uno mismo. En ese momento yo creo que era un momento más frío, ¿no? De presencia de Dios, que yo desde pequeño, por ejemplo, sí que tenía presente a Dios en mi vida constantemente, de ir por la calle e ir pensando, pues mira, Dios mío, me ha pasado esto y lo otro, y como teniendo conversaciones y tal, cosas así. Pero en el momento en el que me diagnostican, pues llevaba unos años pues dedicándome a trabajar mucho, a poner mi corazón ahí en el dinero, en esa proyección que decía, y entonces yo lo veo, ¿no? Que al final el Señor permite determinadas cosas y aprovecha para irrumpir en tu vida, vamos, en la mía, con fuerza, ¿no? Y me diagnosticaron ahí el linfoma, un linfoma no Hodgkin, como he dicho, angioimmunoblástico, células T, estadio 3, muy agresivo. El promedio de la gente se muere, yo no sé si a los 3 años, a los 5 casi nadie sobrevive a eso, y que vivan más de 5 pues no sé cuántos habrá, pero entre 0 y poquísimos, vamos. De hecho, los médicos saben que esto es una... Son muy dados a las estadísticas, ¿verdad? Te quedan tanto de vida, que son los médicos muy dados a las estadísticas. Sí, pero bueno, ellos también... Tienes un tanto por ciento de posibilidades de vivir y... Sí lo dicen, pero bueno, yo cuando me diagnosticaron, estaba en el hospital, o sea, bueno, que venía de un proceso ya de... con ciertos síntomas previos, de urticarias, dolores nocturnos, muchos dolores nocturnos cada vez que iban a más. Tuve que ir 3 veces a urgencias por los dolores, ya la tercera vez es cuando me ingresaron. Venía también de un periodo de muchísimo trabajo, de trabajar, fue mi primer año de casado, estuve trabajando casi todos los fines de semana del año, excepto en verano y en Navidad. El resto del año estuve trabajando los 7 días de la semana, o sea, venía con mucho estrés, con muchas cosas ahí detrás. Y cuando me diagnostican, que como este linfoma es muy raro porque la casuística es muy pequeña, es un linfoma extraño, está entre medias de muchas cosas y es difícil de diagnosticar, pues el médico me decía, no vamos a fijarnos en la probabilidad que decías de estadísticas, vamos a fijarnos en que vamos a pensar que te puedes curar, vamos a pensar eso, tal. Pero bueno, él luego, según fue avanzando los días en el ingreso, porque me ingresaron y estuve un mes entero ingresado, hospitalizado, según fuera avanzando, él ya descartó toda posibilidad, ¿no? Bueno, pero vamos a... Cuando te diagnostican esto, sí. ¿Tú cómo te quedas? Pues claro, tú estás recién casado, con una niña de 2 meses, ¿no? Correcto. Tienes 28 años, toda la vida por delante. Eso es. Claro, cuando te dicen eso... Pues yo lo primero que pensé, bueno... Ya sabía lo que era un linfoma, porque bueno, me lo habían explicado unos familiares, habíamos hablado de eso con una prima mía, y entonces ya sabía lo que era. Y cuando me lo dijeron, estaba en la habitación con mi mujer, estábamos los dos solos, bueno, estaba un primo mío que llegó el médico y dijo, a ver, ¿tú quién eres? Dice, tú eres el primo, fuera, vete de la habitación, que tengo que hablar con ellos a solas, que les voy a decir algo. Entonces en ese momento... decir eso ya... Claro, en ese momento, ¿no? Se te cae el sudor ahí, dentro de un sudor frío, se te caen las gotas de sudor. Y en ese momento, claro, sabes que te vas a enfrentar a algo muy serio, ¿no? Entonces cogió el doctor y me dijo, mira Sergio, ¿qué te hemos dicho? Y yo, que soy hiper optimista, siempre lo veo todo el lado bueno, muy optimista, que todo va a salir bien, que todo fenomenal. Le dije, no, pues me habéis dicho que los órganos los tengo bien y que las cosas que estaban bien. Y me dijo, vale, muy bien. Llevaba sin comer ya varios días, sin beber agua también, porque no podía tragar. Y me dice, bueno, mira, tienes un linfoma. Directamente me lo soltó así, pum. Y ostras. No me dijo el tipo porque todavía no sabían el tipo exacto. Me tuvieron que hacer luego una biopsia, una laparotomía, abrirme y tal. Bueno, tremendo. Pero ahí en ese momento, claro,
de repente, pues yo como tenía mi corazón puesto en el mundo del dinero, éxito, fama, pues el tener todo ese castillo de naipes que tenía montado, se borró de golpe y se cayó, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento también fui consciente digo, me estoy enfrentando a la muerte, o sea, no sé lo que va a pasar a partir de ahora, no sé si voy a volver a trabajar, si voy a salir vivo del hospital, si esto, no sé cómo va a evolucionar. Claro, pues yo cerré los ojos, se me cayeron 2 lágrimas, así una de cada ojo. ¿Sabes? Estaba ahí mi mujer a mi lado, que siempre es como un ángel de la guarda, siempre a mi lado y siempre apoyando. María, ¿sí? María. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, yo un besazo. Claro. Y entonces, pues se te cae el mundo a los pies, ¿no? Dices, madre mía, se ha borrado todo mi proyecto de vida, se acaba de borrar. Porque donde yo trabajaba también, bueno, si estás enfermo no puedes seguir trabajando ahí, no puedes mantener el ritmo. Claro, todo lo que yo tenía proyectado así en mi cabeza se borró. Dices, madre mía, ¿qué es esto, no? Y te preguntaste, ¿no? De tanto esfuerzo, ¿para qué, no? Pues al final yo, cosas. En ese sentido fui como un poco dócil, ¿no? También a la voluntad de Dios, de decir, Dios mío, o sea, le preguntas, ¿no? Decía, Dios mío, ¿por qué me mandas esto? Digo, que yo no he tenido nada nunca, no me ha pasado, no me haya roto un hueso en mi vida, me he hecho brechas, porque no he parado de moverme, pero no he hecho nada, no me había pasado nunca nada, mis analíticas siempre estaban justo en la media de todo, era como todo fenomenal y nunca había tenido un problema. Digo, ¿y a mí por qué me mandas esto, no? Pero me refiero, o sea, en ese momento dices, he estado volcándome en el trabajo, lo decías, que sí. Ni siquiera librar los fines de semana, vivías para el mundo, para la fama, para el éxito, para ir escalando peldaños en tu carrera, ¿no? Y cuando te diagnostican esto y te das cuenta de que te puedes morir, me refería a qué sentido tiene, ¿no? El que haya estado pegado, eso no me lo haya estado mundanizado, ¿no? Eso no me lo llegué a preguntar así como tal, ¿no? O sea, fue como ya no mirar para atrás, ¿no? Y mirar solamente hacia adelante. Y no me empecé a recriminar, oye, ¿por qué me he dedicado tanto tiempo? ¿Por qué he estado con el corazón puesto en eso? Fue como decir, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Ahora, pues bueno, pues tendré que luchar, ¿no? Tendré que ponerme en manos de Dios, de decir que sea lo que Dios quiera. Pero no me lo recriminé. Sí que luego, con el paso del tiempo y con el paso de este primer linfoma que tuve, sí que reorienté mis prioridades. No fue como recriminarme, pero sí el decir, porque ya mi mujer, el primer año de casados, me dijo, Sergio, no podemos seguir así y no puedes seguir trabajando todos los fines de semana, porque esto no es un matrimonio. O sea, no. Entonces, sí que lo tenía en mente porque yo quería cambiarme de trabajo a algo que no fuese tan exigente, pero no me recriminé, ¿no? Es una situación que, bueno, no nos servía de nada en aquel momento de recriminarme, ay, ¿por qué he hecho esto? Digo, bueno, pues ya lo hecho está y vamos a fijarnos en el futuro, ¿no? Y entonces te fijaste en el futuro, ¿no? Y dijiste cómo... Bueno, el futuro era el presente inmediato. En aquel momento era... Y cómo encaro, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Cómo vivo el aquí y el ahora. Claro. Eso perdón. Eso sí, pues en aquel momento estuve ingresado desde un 5 de diciembre hasta un 31 de diciembre. Entonces, y esto me diagnosticaron como a los 5 o 6 días, me dijeron que tenía un linfoma. Todavía no sabían el linfoma que tenía. Entonces yo fui como decimos los del Atleti, con el cholo partido a partido. Digo, iba cada día viendo qué es lo que tenía que hacer. Cada día pues tuve que tomar la decisión que me dijo el médico, tienes que tomar una decisión. ¿Cómo te hacemos una biopsia? ¿Te hacemos una laparotomía abriéndote toda la tripa, tal, sacando, viendo, extrayendo ganglios infectados? ¿O te hacemos una punción hasta que lleguemos a un ganglio? Intentamos... Pues iba día a día, ¿no? Y ahí en ese sentido, la verdad es que muy apoyado por mi familia, o sea, bueno, no solamente mi mujer y mis padres y mis hermanos, sino también tíos, primos. Iba a verme mucha gente también rezando, porque sí que rezábamos bastante. Y bueno, y un poco no me planteaba tampoco mucho más allá, sino, bueno,
¿el siguiente paso cuál es? El siguiente, y entonces he ido viviéndolo poco a poco, cada momento, ¿no? Porque alguna vez sí que pensé el futuro y que voy a dejar viuda a mi mujer, voy a dejar a mi hija huérfana, me voy a morir. Entras en un agobio, yo entraba en un agobio que no tenía ningún sentido y que no me llevaba a nada bueno. Entonces intentaba estar ahí como más en el presente, en la lucha del cada momento, y así, aunque es cierto que hay momentos que es inevitable pensarlo y que eso lo decía mi mujer, digo, bueno. Yo me refiero a que hay momentos en los que verdaderamente cuando te viene un aldabonazo de la vida, ¿no? Al menos en mi caso, ¿no? Te planteas muchas cosas, te replanteas tu vida. Es decir, yo he estado verdaderamente volcado en un trabajo, robándole horas a mi familia, obsesionado a lo mejor o preocupado por cuestiones meramente mundanas, y me doy cuenta de que me puedo morir en cualquier momento cuando Dios quiera, sin que eso signifique nada negativo en absoluto, sino todo lo contrario. Es decir, la muerte vista como un tránsito, ¿no?, hacia la otra vida, ¿no?, hacia la vida eterna, ¿no? Y entonces, que eso me pasó a mí en cierta manera, ¿no?, cuando tuve una conversión, ¿no? Dije, bueno, ¿qué sentido ha tenido mi vida hasta, el sufrimiento que no me he librado? Pero al final, gracias a Dios, pues me he dado cuenta que tenía que volver a la fe. En mi caso, claro, yo estaba alejado de Dios, no como tú, ¿no? Pero me refiero a eso, ¿no? Que sí. Yo estaba volcado también, pues en la fama, en los platos de televisión, en no sé qué, en lo otro y tal. Y decía, qué vacío, ¿no? Qué sensación de vacío, ¿no? En ese sentido, fíjate, yo la sensación de vacío como tal no la tuve, pero sí el tema de lo que decía, que reorienté mis prioridades, ¿no? Dije, oye, esto aquí estamos haciendo cosas mal, ¿no? Yo ya veía que quería cambiar de trabajo y que había hecho entrevistas en algún sitio, pero no había conseguido encontrar un trabajo que se encajase a lo que buscaba. Entonces, en ese momento, cuando estaba ahí en el hospital, sí que ya le das vueltas a cosas y dices, oye, mira, la prioridad número 1 tiene que ser Dios. Y por orden, ¿no? Dios, mi mujer, mis hijos, bueno, mi hija en ese momento, ¿no? Mi familia tiene que ser luego, ¿no?, la prioridad también. Y es cierto que yo decía, era consciente de que no lo estaba siendo antes de eso. Pero no me lo recriminé, o sea, fue como, bueno, pues me he sentido querido en esas circunstancias, por Dios, por mi mujer, entonces nunca me lo llegué a recriminar, ¿no? Decir, he estado perdiendo el tiempo, no. Pero sí que dije, no puede ser, esto no puede seguir así. Y luego la otra cosa que me cambió, que es con lo que digo, a mí Dios me tocó mucho el corazón con el primer linfoma, y es que dejé de proyectarme. Estas proyecciones que decía, no, el tener el éxito profesional, la casa X, el coche tal, el puesto, pues todo eso dejé de proyectarme. O sea, como el castillo de naipes que decía se derrumbó, esto no hay que proyectarse. Y bueno, y luego ya, como dice mi mujer, el mayor de los milagros ahí fue que yo aceptase hacer una oposición a donde estoy trabajando ahora, ganando mucho menos dinero del que venía ganando antes. Dice, para mí el milagro fue que tú dijeses que no a ganar X dinero para ganar menos y estar más con la familia. En ese sentido, pues la verdad es que, Dios saca siempre muchas cosas buenas. Aprobé una oposición después de pasar de todo, que si no quieres vamos un poco paso por paso, pero aprobé una oposición entre quimio y quimio, porque un regalazo de Dios, ¿no? Y eso ahí, mi mujer es la que dice, para mí ha sido el mayor milagro, ¿no? El cambio de corazón, de dejar de centrarte en ganar más a estar con la familia más. Claro, ¿y cómo decir, te diagnostican, estás ingresado hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y durante todo ese tiempo me imagino que comentabas, ¿no? Estabais rezando a la familia, pidiendo por tu curación, ¿no? Sí, o sea, pedimos, sí la pedimos. Sí pedimos la curación, pedimos la intercesión de muchas personas. O sea, de la antepasada esta mía, le hicimos una novena y rezábamos, te encomiendas a muchos santos. Pero sí,
la verdad es que lo pasamos ahí rezando y luego yo lo pasé también ahí, aprendí a ofrecer el sufrimiento. Y yo hubo 2 casos muy concretos, o sea, que sí que ofrecí el sufrimiento por situaciones, por 2 personas en 2 situaciones distintas que estaban pasando un mal momento, y aprendí también el poder del ofrecer un sufrimiento para el bien de otras personas, ya sea para la salvación de almas o para restituir un mal que les está ocurriendo, ¿no? Y lo pasé así, el tiempo ese del hospital, así y con muchos dolores, porque tuve dolores inimaginables. Claro, es que eso tiene que ser tremendo, ¿eh? Porque estuviste ingresado tanto tiempo, te estuvieron dando quimio, ¿no? Pues me ingresaron, es que tardaron en diagnosticarme el tipo de linfoma, hasta que no tuviesen los ganglios infectados, hasta que no los consiguieron extraer, porque me intentaron extraer del cuello, no los consiguieron, luego de otro lado tampoco. Fueron varios intentos y fue cuando ya me dijeron, oye, mira, no podemos seguir así. Yo ya se me había hinchado la tripa, parecía una embarazada, no comía, no bebía, y me dijeron, tenemos que extraer ya ganglios infectados para poder diagnosticar el linfoma, porque si te damos una quimioterapia antes del diagnóstico del linfoma exacto, pues no vamos a conseguir ajustar la quimio al linfoma que tienes. Hay que primero diagnosticar y luego dar una quimio. Entonces, pues claro, yo cada vez me encontraba peor, cada vez más hinchado, pues con la tripa muy hinchada y luego las piernas hinchadas, ya caminaba muy poquito por el hospital, no me movía casi de la cama. Me operaron para hacerme la laparotomía, que es que te abren entero, te sacan así todo, te extraen. Claro, yo en ese momento, por ejemplo, cuando fui al quirófano, ahí sí que estaba convencido que me moría. Yo iba al quirófano diciendo, bueno, despidiéndome de mi mujer y de eso, porque digo, me van a abrir enteros. Esto es como abrir el canal ahí a un animal. Y la verdad es que es una sensación, pues bueno, a mí me daba bastante pena en aquel momento pensar en mi mujer, en mi hija, en todo. Y por eso que los sufrimientos fueron luego muy físicos también, porque después de eso estuve con muchísimos dolores, la situación fue cada vez a peor, ya me daban morfina, se me encharcaron los pulmones también, me tuvieron que poner nutrición parenteral por el brazo, o sea, la situación fue gravísima, y la pasé ya y al final al final, ya cuando estaba así, lo pasaba en la cama diciendo a Dios, digo, por favor, que pase esto más rápido. O sea, como que pasase el tiempo más rápido, porque era muy despacio con muchísimos dolores. No podía, yo ya estaba en la cama que no me podía ni mover. A mí me venían a limpiar las enfermeras, los auxiliares, y me cogían el brazo, me lo agarraban, me giraban, me volteaban en la cama, me lavaban un lado, me volvían a girar, que era lamentable. Yo estaba en la cama y veía que mis padres ya dejaron de aceptar gente que entrase en la habitación, porque decían, es que me molestaba hasta el sonido de la respiración de la gente. Entonces no entraban, y había mucha gente que iba a acompañar a mi familia o a verme, y se asomaban por la puerta llorando, porque yo ya estaba totalmente, como dice mi familia, tenía cara de cadáver, cuando ya estás amarillo, verdoso, con la cara, pues ya deshecho. Adelgacé, en menos de un mes adelgacé 18 kilos. Claro, joder. Así que... Y entonces, de ese panorama tan oscuro, o sea, ¿cómo se hizo la luz? Entonces, pues me dieron... Porque humanamente hablando, estabas desahuciado por los médicos, se puede decir. Sí, llegué a estar desahuciado. A mí cuando me hicieron la laparotomía, ya ahí se aseguraron de extraer ganglios infectados. Estuve en la UCI 1 día y medio. Después fui a la habitación, luego ahí pasaron unos días, me tuvieron que drenar los pulmones porque se me habían encharcado también, fue terrible. Y luego me dieron una quimioterapia genérica, hasta que tuvieron el diagnóstico exacto del linfoma. Con esa quimioterapia, se me dispararon todos los niveles, estaba fatal, vomitaba negro, era como si estuviese podrido por dentro, totalmente podrido. Y llega un punto en el que ya
el 22 de diciembre, además es que son fechas que no se te olvidan, ¿no? Porque, pues el 22 de diciembre le dijeron a mi madre estaba diciendo, está fatal, no puede ni habla, ni tal, voy a hablar a los médicos, ¿no? Yo era consciente de la situación, ¿eh? Entonces el médico le dijo, siéntese, pero ¿no le hemos dicho lo que va a pasar? No me han dicho nada. Dice, pues su hijo se muere hoy, en unas horas de esta noche no pasa. Despídanse porque ya se acaba. Entonces, bueno, pues fue terrible, ¿no? Para mi madre la situación ahí, bueno. Pero claro... ¿Tú lo oíste en ese momento? No, yo no lo oí. Yo no sabía... O sea, a mí no me dijeron directamente, oye, te vas a morir en unas horas, pero yo estaba en la cama que no podía ni moverme ni hablar. Podía hablar, yo hablaba simplemente para decir que no me tocasen, que me dolía todo muchísimo, que si me podían dar más morfina o más lo que fuese, porque no podía soportar el dolor. Pero no tenía ni fuerzas casi para decirla. No era capaz ni de levantar una mano, ¿no? Pero yo era consciente de que estaba muy grave. Porque claro, yo creo que cuando uno sabe que está al borde de la muerte, yo creo que se sabe. Y bueno, a mí no me dijeron nada. Y evidentemente eso el 22, el 23 no me muero. Y el día 24 de diciembre, por la tarde, se quedaba a dormir mi padre en el hospital conmigo. Y mi mujer, como teníamos la niña de 2 meses, iba y venía a casa. Y entonces el día 24 de diciembre fue por la mañana, estuvo conmigo un rato y se fue a su casa, a casa, se fue luego a ver a sus padres y demás, para comer. Y volvió en Nochebuena para estar conmigo en Nochebuena. Y me dejó cuando se fue, me dejó en la cama sin moverme ahí, así, o sea, totalmente blanco, blanco de este amarillo cada vez que digo. Y que le habían dicho a tu madre que en cuestión de horas te ibas a morir, vamos. 2 días antes ya le habían dicho que me tenía que morir. Además tenía los niveles del cuerpo, todos los niveles estaban disparados. O sea, disparados es, sí, no lo sé, disparadísimos. O sea, multiplicado las cosas por 10, por 100, por lo que fuese. El caso es que mi mujer vuelve para Nochebuena, viene por la tarde el día 24 de diciembre, y me encuentra sentado en la cama hablando por teléfono como si no pasase nada. Entonces entra y dice, pero bueno, hola. Y yo, hola María, ¿qué tal? Pasa, ¿qué tal? Y María mirando y decía, ¿pero esto qué es? Si esto no es normal, o sea, que yo lo he dejado que se estaba muriendo, que se tenía que haber muerto ya. Dice, está perfecto. Y nada, y ahí ya... Pero ¿cómo pasó eso? Pues de repente, estaba tumbado, sí, yo no noté. A mí me pregunta gente, dice, oye, ¿tú notaste algo especial? ¿Se te apareció algo? Digo, no. Yo estaba en la cama y de repente me encuentro bien, o sea, se me quitaron todos los dolores de golpe, desapareció todo. Y me encuentro, y me incorporo. Pero y empiezo a hablar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué crees tú que sucede eso? Porque eso no es normal. No es normal. Los médicos no se lo explicarían, claro. El médico no se lo explicaba. El médico, de hecho, sigue sin explicárselo. Somos amigos, el médico de aquel momento. Y somos amigos a partir después de todo el trato que hemos tenido de médico enfermo. Y él dice que es una curación extraordinaria. O sea, en sus palabras dice que todavía sigue buscándole una explicación a la curación. Y es una curación porque después de eso me hicieron un escáner, un PET-TAC, me hicieron un escáner y se contrastó que había desaparecido el linfoma. Joder. O sea, había desaparecido del todo. Eso una revisión completa. Eso se llama milagro. Eso se llama... Lo que no se puede explicar científicamente a la sola luz de la ciencia es un milagro, ¿no? Pues para mí sí, desde luego que sí. Hombre, sí, yo estoy convencido. Es la mejor definición de un milagro, ¿no? Totalmente. Pero es una cosa. Entonces, pero es que además me habían dado una quimio que luego hay veces que dicen, no, los milagros tienen que ser cuando no han recibido medicación y demás. Yo había recibido una quimio genérica y me tenía que haber muerto 2 días antes. Y desapareció todo. De hecho, los médicos se plantearon hasta, ¿le damos la quimio o no le damos la quimio? Porque tenían, claro, planificada ya 8 ciclos de quimio con un trasplante de médula. Y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Dijeron, pues la quimio se la vamos a dar, ya que la tenemos planificada y todo, pues esto como el antibiótico, ¿no? Te lo tomas 7 días, aunque el primer día se te haya pasado el mal que tenías, ¿no? Entonces me dieron la quimio 8 ciclos
Y luego ya dijeron, el trasplante ya no lo hacemos. Dice, porque no lo necesitas por ahora, y ahí se quedó. Entonces eso fue el primer linfoma, fue ese. ¿Y tu madre te decía algo sobre tu curación? ¿O encontraba, no sé, decía? Pues mi madre, ella decía que era un milagro también. Pero en el momento mis padres como que no dijeron nada. Y cuando vieron a María llegar, a mi mujer, llegar al hospital a esa Nochebuena, no dijeron, mira, fíjate, que está fenomenal, ¿no? Que va, como si, hola María, ¿qué tal? Va, pasa, que mira, tal, no sé qué, no sé cuántos. Normal. Fue como, era una situación un poco surrealista, ¿no? Es decir, estás, o sea, es como si de repente a alguien le faltan los brazos y las piernas, sí. Le aparecen los brazos y las piernas y dice, hola, y te tratan como si no hubiese pasado nada. Exacto. Y digo, pero, pues, claro, mi mujer era la que había estado fuera, había vuelto y se encuentra el panorama de repente todo bien. Y claro, bueno, de hecho, llevaba sin comer desde que ingresé en el hospital. Y ahí me cené la comida, la cena de Navidad de Nochebuena de mi mujer, que su padre le había preparado unos tuppers con pues comida un poco más de Nochebuena. ¿Comiste? Me la comí yo. Y mi mujer mirando, disfrutando, viendo cómo comía. ¿No te sentó mal ni nada? No me sentó mal. Después de estar sin probar bocado. Claro que muchas veces, después de estar mucho tiempo sin comer, pues tardas en asimilar alimentos, tardas en volver a beber, en volver a todo. Pues nada. O sea, que fue increíble. La verdad es que sí. Entonces te curas y entonces ya vuelves a la vida normal. Vuelvo a la vida normal. Bueno, me dicen algunas cosas. Me dicen, Sergio, me dijeron, después de las quimios, vuelvo a la vida normal, me dan quimios, vuelvo a mi trabajo. En el trabajo se portaron fenomenal. Mis jefes, mis compañeros de trabajo, todos fenomenal. O sea, con mucho cariño, que me apoyaron un montón. Estoy con las quimioterapias, me presento a la oposición, que la apruebo, aunque luego entro más tarde, ¿no? Me incorporé al trabajo donde estoy, me incorporé en octubre. Y los médicos, como me dieron las quimios, que era una quimio potente, dijeron, bueno, ya todo lo pasado, porque yo lo pregunté, me dijo, oye, que me han dicho que con las quimios luego es difícil tener hijos. Me empezaron, pues sí. Esa es otra. Esa es otra, claro. Es que yo voy de milagro en milagro, ¿no? Porque luego me dijeron, es difícil, me dijeron, es muy difícil tener hijos otra vez, después de las quimios que has recibido. Dice, pero bueno, tú no te desesperes, que conocemos un caso de una persona que pasados 10 años de la última quimio consiguió tener un hijo. Y yo le miraba así pensando para mí, qué consuelo, ¿no? O sea, que dentro de 10 años, en los que digo, a saber si dentro de 10 años estoy vivo, estoy muerto, no lo sabemos, ¿no? Y al año de terminar la última quimio, mi mujer se queda embarazada de nuestro segundo hijo. Entonces fue para nosotros como otro milagro. Otro milagro. ¿no? Otro milagro. Es increíble. O sea, yo aprobé, luego, es que parece mentira, ¿no? Pero me curé. Aprobé, se me cambió, Dios me tocó el corazón, que como dice mi mujer, es el mayor de los milagros que hizo en ese primer linfoma. Y luego me regaló la oposición. Me regaló tener otro hijo cuando, era bastante difícil tener otro hijo, ¿no? Ahí no se dice que es imposible tener hijos, pero la probabilidad de tener hijos era mínima. Y entonces, tuvimos uno, a los 2 años tuvimos otro, en realidad a los 18 meses tuvimos el tercero, luego tuvimos un aborto, tuvimos otra hija y luego otro hijo. O sea, que pasaron 2 años ahí. Es impresionante. Y tú, claro, el corazón te cambió, te dedicaste más a la familia, sacaste esa oposición. Sí, que eso me permitió compatibilizar mucho más en la vida familiar y la vida profesional. Con menos proyección, de decir, pues voy a ganar mucho menos, voy a tener menos proyección, pero eso no es lo importante. La felicidad no está ahí, ¿no? O sea, es importante trabajar, es importante hacer lo mejor que puedas en el trabajo y hacerlo bien, pero que la felicidad no está ahí. O sea, eso no es lo que te va a llenar en la vida, ¿no? O sea, te puede llenar, pero no, cuando te vas a morir, no, yo por lo menos, que como he estado frente a la muerte varias veces ya, digo, el tema de he conseguido tal puesto, pues a mí me resulta bastante indiferente. No me realiza como tal. Bien, y entonces, cuando ya crees que se ha terminado todo, de linfomas y tal, 13 años después, ¿no?
13 años después. Ya con 5 hijos, te vuelven a diagnosticar. En una revisión anual, voy a la revisión y me encuentran un bulto en la ingle. Bueno, tenía ya un bulto en la ingle unas navidades, lo mío han sido siempre en navidades, porque el primer diagnóstico fue en navidades. Me ingresaron el 5 de diciembre y lo viví todo en navidades. Pues en navidades, 13 años después, en las navidades me encontraba mal, estaba muy cansado, como si tuviese un gripazo enorme, pero que no remontaba. Estuve así varias semanas y me tocaba la revisión justo después de Reyes. Y tenía un bulto, me había salido un bultito en la ingle, se lo enseñé al médico, y entonces saltaron todas las alarmas, me hospitalizó directamente, me dijo, te voy a hospitalizar y te voy a hacer todas las pruebas de golpe, una batería de pruebas para asegurarnos que eso no es el linfoma. Entonces, pues bueno, volvió otra vez a aparecer, que hay un dato curioso, digo, para que se vea el linfoma que tengo, ¿no? Bueno, que tengo no, porque ahora mismo no lo tengo, o sea, ahora estoy curado, pero cuando en el segundo diagnóstico, bueno, me hacen una biopsia, como esta vez estaba un ganglio infectado superficial, pues la biopsia la pudieron hacer muy, muy fácil. Mi médico le manda la muestra al patólogo con el informe de todo mi historial, y el patólogo lo ve, lo analiza y le dice a mi médico, dice, ¿para qué me mandas una muestra de un cadáver? Dice, este tío está muerto. ¡Qué barbaridad! Dice, este está muerto. Dice, no está muerto, es mi paciente, lo tengo en la habitación, ¿lo quieres ver? Es imposible. El diagnóstico que tenía del primer linfoma y el tiempo que ha pasado y no sé qué, dice, este está muerto, eso es imposible. Dice, pues entonces, si está vivo, se equivocaron en el primer diagnóstico. Y el primer diagnóstico lo hicieron en el hospital donde estaba, pero lo mandaron a contrastar, porque salió una cosa muy rara, lo mandaron a contrastar al CEIO, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que en aquel momento estaba un español que era, que había definido los protocolos a nivel internacional sobre todo esto, y le dijeron, no, es que esto lo certificó este médico. Y dijeron, pues si lo ha dicho él, no se ha equivocado nadie. Dice, entonces estaba bien, dice, pues alucinaba, ¿no? Que estuviese vivo 13 años después con ese linfoma. Y cuando vio el linfoma con la biopsia, pues dijo, que es imposible, este tío está muerto. Pues así, para poner en contexto del tipo de linfoma que he tenido. Entonces me diagnostican este linfoma. Pues en la situación ahí, por ejemplo, es totalmente distinta, ¿no?, del primer linfoma. En el primer linfoma, pues yo tenía lo que decía, ¿no?, mi castillo de naipes, mis proyecciones, todo. En este siempre te proyectas un poco, ¿no? Yo intento no proyectarme mucho porque al final provoca más preocupaciones y disgustos que otra cosa. Pero a mí lo que me invadió fue una sensación de tristeza, de pensar, jolines, otra vez el mismo linfoma, 13 años después, con 5 hijos, sobre todo con 5 hijos, sabiendo a qué linfoma me enfrentaba, digo, es que todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere. Solo de eso, solo de la noticia. Claro, me voy a morir. Esta vez sí, Dios ha hecho un milagrazo conmigo. Bueno, que no era el primer milagro, que es que no te he contado milagro, otro anterior que tuve antes de casarme. Pues en mi despedida de soltero, me hicieron una capea y la vaquilla me pegó una cornada aquí en la carótida, donde la carótida. Entonces, que no me he muerto, de milagro, voy de uno en otro. ¡Qué barbaridad! Sí. Además, pero cuando claro, me pegó la cornada de la vaquilla, sangre ahí, vamos. Yo giré la cabeza y salió un chorro de sangre así. Te taponaste, claro. Me taponé y dije, ostras, ¿pero esto qué es? Claro, me dio un susto porque salió un chorro de sangre más de un palmo así de lejos. Imagínate. Entonces, al final eso quedó en un susto, pero que ya venía de otras historias. Vaya historias. Sí, y este segundo linfoma, claro, a mí me invadió un poco en el momento de decírmelo, pues me invadió la tristeza de pensar, voy a dejar huérfanos a mis hijos, y ahí sí que pensé, una losa, tremenda. Sí, es una losa muy dura, y no le recriminaba a Dios, pero me refiero, no me enfadé con Dios, pero sí que decía, joder, Dios mío,
Bueno, humanamente hablando es lógico que te enfades con Dios, vamos. Sí, Eso pero es no me... Pero entendible, que no me ¿no? Ya. Oye, hay gente ¿Cómo que... me haces esto, no? Claro, dices, bueno, digo, ¿cómo me haces esto? Digo, por favor, digo, ¿pero para qué? O sea, ¿me has dado 5 hijos para ahora dejarlos huérfanos? Digo, de padre, ¿no? Porque de madre no, pero digo, hombre, digo, esto no tiene ningún sentido, señor, digo, tú sabrás, pero, o sea, no me enfadé en el sentido de, pues doy la espalda a Dios y me olvido de él, ¿no? Eso no pasó. Bueno, pues al final por gracia de Dios, ¿no? Porque sí. Yo soy toda la vida he sido como he conseguido todas las cosas siempre fácil a la primera, pues de pequeño cuando no conseguía algo me enfadaba. Que siendo así, teniendo ese carácter innato, pues que lo lógico a lo mejor habría sido que me enfadase con Dios. Pues a la porra Dios, ¿no? No, pues bueno, Dios ahí, la verdad es que me mantuvo siempre, he estado muy protegido por Dios, ¿no? Y muy cuidado, y yo me he sentido muy querido. Y decía, digo, Dios mío, él miraba y decía, Dios mío, ¿cómo me haces esto, por favor? Digo, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué? Bueno, te entran muchas dudas. Y bueno, ya empiezas otro proceso que es distinto del primer linfoma, porque claro, como la situación personal es otra, ya tenía otra madurez, ya tenía otra como estabilidad, ¿no? Ya no estaba buscando el trabajo, no sé qué, esa carrera profesional ansiándola locamente. Pues se quedaba en una situación distinta. Increíble. Lo de la carótida, la capea esa. Bueno, la capea... Y luego tengo fotos. ¿Tienes fotos? Tengo fotos de eso. Me hicieron una foto. Bueno, vamos a ver. Me hicieron una foto, además, que aparezco tengo 3 fotos. Una al principio, en mitad de la plaza, saludando. Otra haciendo un pase porque hice 2 pases a la vaquilla, ¿eh? En el primer pase a la vaquilla, mis amigos hicieron lo peor que podían hacer, que era gritar ¡otra! Y claro, que yo soy aquí el más entusiasta del mundo y me debo a mi público, digo, bueno, aquí me voy a mi minuto de gloria. Y dije, bueno, otro pase más, porque la verdad es que con el primer pase me di un poco de susto ver el bicharraco ese pasando a toda velocidad, que levantaba polvo, que tenía unos cuernos así. Digo, madre mía, esto como me da un golpe me destroza. Y en la segunda, la vaquilla vino haciendo eses, me enganchó, me levantó y en el aire me corneó. Entonces tengo la tercera foto, estoy en el aire totalmente en horizontal. Bueno, tengo el capote que me cubre la mitad del pecho y la cara, y la vaquilla se ve que está dando a la altura embistiendo a la altura de la cabeza, ¿no? Qué barbaridad. Así que sí, eso. Bueno, entonces estábamos volvemos ahora al segundo linfoma. Un forward, ¿no? Volvemos en el tiempo, adelante, y la segunda, cuando verdaderamente te vuelven a decir que estás otra vez en las mismas y se te cae el mundo encima, claro. Sí, porque cuando uno sabe a lo que se enfrenta, y dices, voy a enfrentarme a otro al mismo linfoma, que sabes que todo el mundo se muere. Yo tenía un informe médico en el que además explicaba las probabilidades, todo hecho por mi médico, por otra circunstancia, por lo de mi antepasada que estaba en proceso de beatificación, hicimos un informe para ver si se podía utilizar para esto. Y ahí explicaba el tipo de linfoma, las probabilidades, todo, ¿no? Cuando sabes a lo que te enfrentas, yo cuando lo sabía digo, a ver, yo me he curado una vez de milagro. He vivido 13 años de regalo. Digo, y muy agradecido, ¿no? Muy agradecido de haber vivido 13 años regalados, que me tenía que haber muerto hace ya 13 años. Pero claro, la tristeza de los hijos, de mi mujer, decir, voy a dejar a mi mujer y voy a dejar a mis hijos, pues es grande, ¿no? La situación en ese sentido, pues bueno. ¿Y qué pasa ahí entonces? Pues la verdad es que me dan unas quimios, fuertes, de 5 días hospitalizado, 24 horas al día. Bueno, en realidad eran 6 días hospitalizado y 5 días de quimio, 24 horas seguidas de quimio. Bueno, es una quimio dinamita brutal. Pura. Dinamita. Con el primer día ya se me cayó el pelo, me quedé calvo. La verdad es que una quimio brutal con muchos efectos secundarios y que me dejaba hecho polvo, más que hecho polvo.
Pero la quimio en ese momento funcionó, todos los ganglios donde estaba infectado, todo se redujo y todo se redujo menos uno que me quedó en el cuello aquí y los médicos dijeron, no pasa nada. Dice, te haces un autotrasplante de médula, luego después del autotrasplante te damos radio en ese punto del ganglio, lo acabamos con él y te quedas limpio. Y yo, esto está chupado, o sea, facilísimo. Digo, mira el Señor cómo me cuida, que todo fácil. Digo, yo soy el mimado de Dios y entonces a mí me lo pone todo fácil. Y me fui a hacer el autotrasplante. Y ahí todo lo que podía salir mal, salió mal. O sea, una detrás de otra. Desde la ventilación de la habitación, que se estropeó, que en una habitación de aislamiento la ventilación es fundamental para que no entren virus, bacterias, lo que sea, es inversa, ¿no? El aire sale de la habitación en lugar de entrar, está hecho para que, pues, se estropeó, eso no funcionaba. Luego tuve una alergia a un medicamento que me dieron, a un antibiótico, que no me morí de milagro porque estaba mi mujer en la habitación y me dijo, Sergio, te veo rojo, ¿te encuentras bien? Y yo, sí, no, estoy bien. Me toca y dice, uy, estás caliente. ¿De verdad que te encuentras bien? Bueno, 30 segundos después me estaba asfixiando. No podía respirar. Corriendo a la enfermera, los enfermeros corriendo, el médico. Bueno, yo de verdad que casi me muero en esa. Llegó el médico. Qué barbaridad lo que has pasado. Sergio. Me pusieron otra medicación y reaccioné bien. Pero después del autotrasplante, a todo esto el autotrasplante no enganchó, no agarró bien, no se produjo, la médula no creció, no se desarrolló, porque para el autotrasplante te dan una quimio muy fuerte que mata tu médula, te meten en tus células madre, que se supone que anidan, generan otra nueva médula, y la médula es la que produce la sangre. Pues no enganchó bien, no producía sangre, estuve con transfusiones de sangre y de plaquetas semanales, 2 transfusiones semanales, cada vez que iba me metían 2 bolsas de sangre, o sea, 4 bolsas de sangre a la semana, 2 de plaquetas, y en esas circunstancias voy a la revisión 100 días después del autotrasplante y dice el médico, me hacen un escáner, todo, y me dice, Sergio, ha pasado lo peor que te podía pasar, y es que ha vuelto a aparecer el linfoma, más agresivo todavía, ya eres quimioresistente, no tenemos medicación que darte y no hay nada que hacer contigo, como si te damos matarratas. Y yo decía, no me lo puedo creer, pero fue tremendo, y en ese momento fueron en un par de citas con los médicos. Y el médico me dijo, ya el jefe de hematología del hospital dijo, oye, mira Sergio, tienes que buscarte una medicación que te pueda servir, de un ensayo clínico, experimental, cualquier cosa por ahí, dice, porque nosotros ya no hay medicación para darte. Entonces solo podemos darte soporte vital, que es las transfusiones de sangre y de plaquetas. Así hasta lo que aguantes. O sea, no tienes defensas, no tienes plaquetas. Y me dijeron, y te tienes que dar mucha prisa. Digo, ¿cómo? ¿Que me tengo que dar prisa? Digo, ¿eso qué significa? Dice, que te queda poco tiempo. Digo, ¿cómo que me queda poco tiempo? Y me dice, te quedan 6 meses de vida. Estaba en la consulta con mi mujer. Bueno, yo, claro, en ese momento, lo cuento como un rayo que te atraviesa el cuerpo entero de arriba abajo, helado, y te deja helado. Dices, madre mía, o sea, me muero en 6 meses. Pero antes te habían dicho la primera vez que en horas. Bueno, no me lo llegaron a decir expresamente a mí, o sea, decirme, te vas a morir en unas horas. No, yo sabía que estaba fatal. Ya, pero joder, Pero sí, pero es la segunda vez que me desahucian directamente. O sea, un médico además era el jefe de hematología, que había sido el jefe de hematología del Ramón y Cajal, creo. Te mueres en 6 meses máximo, te mueres. Y era junio. Es como de ciencia ficción lo que estás contando. Sí. Verdaderamente. Yo creo que eres un caso único. Pues que haya, pues la verdad es que así yo no. En el mundo, vamos. Nadie me ha dicho que conozca a otra persona que haya estado como he estado yo, ¿no?
Sí, vamos, te estoy dejando hablar porque, claro, no tengo nada que preguntarte. Es que... Bueno, pues la verdad es que en ese momento, fíjate, cuando me dijeron te quedan 6 meses, yo la verdad es que con el médico, claro, ya te quedas helado. Yo me quedé helado y dije, bueno, el pobre médico pues tiene una empatía reducida, y el hombre ahí me lo dijo como pudo. También dar estas noticias no creo que sea nada fácil. Tú, como eres súper optimista, ¿no? Yo le vi, yo entonces en ese momento dije ya, no he dicho 6 meses, quería decir 6 años, ¿no? A lo mejor. No, ahí sí que pensé, digo, me quedan 6 meses, y además hice el cálculo muy rápido de los 6 meses. Dije, 6 meses por 30 días, 180 días. Digo, me quedan 180 días. Entonces, digo, no puedo perder ni medio minuto. En ese momento, claro, yo dije, me tenía que tenía que ir al hospital de día, ahí en el hospital, para que me hiciesen las transfusiones de sangre en ese momento. Le di la mano al médico, le dije, muchas gracias. Digo, y además, es que tampoco me ofrecieron que ellos me ayudaban a buscar, sino era, bueno, te podemos hacer transfusiones, soporte vital, te buscas la vida y te vas a morir igualmente. Bueno, yo le di la mano, le di las gracias, digo, vámonos. Entonces nos fuimos, salimos de la consulta, mi mujer y yo, anduvimos 15 metros hasta el ascensor, y sin decirnos nada. Claro, en ese momento es brutal, ¿no? Y nos abrazamos, le di un beso, le dije que la quería un montón, y lloramos juntos, ¿no? Es un momento de una intensidad física, espiritual enorme. Estaba ahí una unión, en ese momento tuve una unión con mi mujer mucho más que en la intimidad, ¿no? Y bueno, y luego lo que hice fue a continuación llamar a un sacerdote amigo mío, al que mando un abrazo, Braulio. Un abrazo. Le mandamos un abrazo desde el Fuenzabala TV. Claro que sí. Don Braulio Cuenca. Y le llamé porque yo lo que necesitaba era, que esto no lo he contado, de cuando me diagnosticaron este segundo linfoma. Lo que necesitaba era que me dijese una palabra, ¿no?, de parte de Dios, de consuelo, de esperanza. Que esto lo voy a decir, me voy a echar ahora para atrás, que es una de las cosas que no he dicho, pero que es importante. Y es que cuando me diagnostican el segundo linfoma, recuerdo 5 hijos, 13 años, que había estado fenomenal, sin ningún tipo de síntoma ni efecto secundario del primer linfoma. Una de las cosas, a mí me invadieron 2 miedos en ese momento, cuando me dijeron, vas a tener el linfoma, o sea, ya tienes el linfoma. Uno era el miedo al dolor físico. Había pasado con el primero unos dolores físicos brutales, de estar con morfina hasta arriba y no parar de doler el cuerpo, y no parar de dolerte todo. Y el otro dolor que tenía, el otro miedo que tenía, no era miedo a morirme, porque decía, pues si me tengo que morir, me moriré, espero ir al cielo, espero que en la misericordia de Dios me acepte en el cielo. Yo desde luego lo pienso aceptar, pero era miedo a que el demonio me robase mi confianza en el Señor, mis ganas de ir al cielo, que me robase el alma, ¿no? El demonio está ahí siempre acechando para, oye, ¿te ha pasado esto malo? Deja de creer en Dios, reniega de Dios, reniega de toda tu vida y vente conmigo. Entonces ese fue tenía más miedo a eso que al dolor físico, y ya tenía mucho miedo al dolor físico. Cuando ya has experimentado un dolor físico como el que yo he tenido, dices, por favor, no volver a pasar por esto. Y lo que hice fue, en esa ocasión, pues fui al párroco de mi parroquia y le fui a decirle, mira, me acaban de diagnosticar esto. Digo, necesito oír de parte de un sacerdote que Dios me quiere. Digo, quiero que Dios me diga que me quiere, para no dudar de su amor en todo este proceso que tengo por delante, ¿no? Pues eso fue ahí, en el momento del diagnóstico del segundo linfoma. Claro, ya pues eso, tenía una madurez, no te digo una confianza en Dios, una esperanza de confiar en Dios, y
bueno, y ese momento de volver a necesitar que me diga un sacerdote, Dios te quiere, está contigo, pase lo que pase. Yo sabía que me iba a morir, o sea, yo ya lo daba por hecho desde el principio, ¿no? Del segundo linfoma. Pero ya cuando te dicen te quedan 6 meses, pues es muy duro, ¿no? Es muy duro. Y llamé a este sacerdote amigo mío, y la verdad es que, pues bueno, como un buen sacerdote, pues te da una palabra de aliento, una palabra de esperanza, sin ningún tipo de floritura, sin ningún tipo, porque además él es muy directo, sin ningún tipo de te vas a curar, no. O sea, Dios pues te habla del amor de Dios, de que estamos hechos para el cielo. Yo eso lo tengo clarísimo desde hace muchos años, muchos. Y bueno, pues me consoló mucho, ¿no? El recibir esa palabra de parte de Dios. Luego habló con María también, que también le consoló, porque cuando hablamos con él, es que salimos de la consulta, te quedan 6 meses y nos íbamos, y ya estaba yo con las transfusiones de sangre. Entonces, pues fue un momento, la verdad es que también muy, muy intenso. Es tremendo lo que estás contando, de verdad, estoy conmovido, ¿no? Porque bueno, te puedes leer el libro, pero que está francamente bien, pero es que claro, que me lo estés contando tú, así, que nos lo estés contando, mejor dicho, cara a cara, te impresiona todavía más, ¿no? Y fuiste a este sacerdote, a este párroco, a preguntarle verdaderamente si Dios te amaba. No era preguntarle, yo lo que necesitaba era que te lo dijera. Que me lo dijera. Es como la persona que quieres, que te gusta que te diga, oye, te quiero, o que te diga un piropo, pues era lo que necesitaba. Necesitaba una caricia de Dios de esa forma. Y te acababan de decir que te quedaban 6 meses de vida. Sí. Porque claro, ahí también me entraba el miedo a decir, por favor, Dios mío, no quiero renegar de ti, ¿no? No quiero darte la espalda. Quiero ser fiel y quiero morir, bueno, en santidad, con los sacramentos, en paz, de cara a Dios, reconciliado con mi vida, reconciliado con todo. Una prueba impresionante, vamos, durísima. Después de estar viviendo 13 años, como tú decías, de regalo, de tener 5 hijos con tu mujer, que te pase esto otra vez. Claro, porque ella dices, estaba tan bien que yo pensaba que no iba a volver a pasar. Habían pasado ya 13 años, que se supone que a los 5 primeros son más de riesgo, que vuelva a reaparecer el cáncer. A los 10 ya, pasados los 10, dices, bueno, pues ya es difícil que vuelva a aparecer otra vez el. Y luego lo de los cáncer. hijos. Y los hijos. 5. Pues 5. Los hijos la verdad es que fue un regalo tener a mis hijos. Ha sido un regalazo, porque mis hijos me han dado muchísimo amor, muchísima esperanza, muchísimo ánimo. Me han transmitido mucho ánimo. Han sufrido los pobres. Los pobres, no pobres, ¿no? Bueno. Han sufrido lo indecible. Han madurado muchísimo en este periodo. Pero también su lado bueno, ¿no? Es que ellos se han acercado también a Dios. Bueno, ellos ya tienen una espiritualidad claro. muy, muy grande, muy arraigada. Ellos han vivido cosas que no ha vivido mucha gente en toda su vida. Les ha hecho madurar espiritualmente también, ¿no? Claro. Han visto milagros. O sea, ¿no? tu enfermedad ha ¿no? servido también para los que tienes alrededor, pues que se hayan dado también un cambio de vida, ¿no? O sea, que se hayan reforzado espiritualmente hablando. Para que se hayan reforzado, sí. Son muy, por ejemplo, mis hijos en general son profundos espiritualmente. A lo mejor alguno ahora con la adolescencia puede tener sus sí, pero en el fondo ellos, o sea, son muy espirituales, tienen muy presente a Dios, y han vivido cosas que yo lo digo, son unos afortunados, porque han tenido a Dios en la mano. Que cuando vives cosas tan impresionantes, y no es por los milagros a lo mejor físicos, sino es porque las caricias de Dios que hemos ido teniendo a lo largo de todo el tiempo. El sufrimiento une mucho. Sí, en el sufrimiento se hace presente Dios, y ahí ellos lo han tenido, lo han vivido, lo han saboreado. Sergio, te vas a ver a este sacerdote. El sacerdote te dice que Dios te ama con locura, lo cual es verdad.
otra parte. Y entonces, ¿qué haces a partir de entonces? Bueno, porque claro, te tienes que buscar la vida. No hay un medicamento pues, que sirva. ¿Qué haces? Pues ahí empezamos a preguntar a gente conocida, empezamos a ver que si en un hospital puede haber algo. Voy a mi médico de cabecera, me manda a mi al hospital al mío de referencia, porque yo al que iba no era mío de referencia, era un hospital privado. Me mandan a mi hospital de referencia, como que voy tocando varias teclas y al final, a través de una persona, consigo que me reciban en el 12 de octubre en Madrid, porque había un ensayo clínico. Entonces aparecemos allí en el ensayo, a vernos con el médico que llevaba todo el tema, al hematólogo. Y la primera pregunta que me hace el médico, ya se había mirado mi expediente cuando yo llegué, y la primera pregunta que me hizo fue: Sergio, ¿tú qué esperas de nosotros? Claro, en ese momento dices: pues hombre, que hagáis algo, digo yo, ¿no? Que me curéis, si puede ser que me curéis, y si no, que me contéis un chiste, digo, pero bueno, que algo hagáis, ¿no? Digo, por favor, digo, haced algo conmigo, digo, ¿qué espero? Digo, pues que me deis una medicación, digo, que tengáis algo. No, la verdad es que el médico fue fantástico, se llama Carlos Grande, le doy un abrazo enorme desde aquí. O sea que además es un tío grande. Es un tío grande porque luego tiene un punto humano que es muy necesario para todos los médicos, y este lo tuvo porque una de las cosas que me dijo fue: yo lo primero que hago es conocer a mis pacientes. Dime quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta, qué haces en tu vida, ¿no? O sea, muy buen médico, con un profesionalmente excelente, y luego pues a nivel humano también excelente. Y me dijo eso, y me dijo: bueno, pues mira, hay un ensayo clínico que a lo mejor podría servirte. Dices, bueno, menos mal, aquí ya está el señor que me trae un regalito de un ensayo clínico, que bien, fantástico, me viene a dar una medicación para mí y tal. Y me dice: bueno, pues te vas a hacer las pruebas de aquí a X tiempo, tenemos que darte un poco más de margen para que te recuperes, porque como no estaba produciendo ni hemoglobina, ni linfocitos, ni plaquetas, no nada, me dicen, tenemos que intentar que te recuperes para poder enfrentarte al ensayo clínico, porque si no te mueres en el camino. O sea, si no tienes una fortaleza mínima, te puedes morir ahí, claro. O te mueres seguro. Claro. Entonces, mientras esa espera, me llaman unos amigos y nos dicen: oye, mira, que Sergio, que nos vamos a Lourdes, que si os queréis venir con nosotros. Pues eran el sacerdote, este amigo al que fui a hablar, y un par de amigos, unos cuantos, 4 amigos más, que no tenían hijos. Y yo le dije: mira, yo no me voy a separar de mis hijos. Me quedan 6 meses, ya me quedaba menos de 6 meses, claro. Digo, no me voy a separar ni un día de mis hijos. Digo, pienso disfrutar y exprimir el tiempo que tengo con ellos. Digo, a lo mejor os estropean el viaje. Digo, si vamos, lo van a estropear. Yo luego además tampoco puedo caminar, porque al no tener hemoglobina me ponía a caminar 10 pasos y me tenía que sentar. Llegué a estar tan mal en este proceso que me levantaba de la cama y me tenía que sentar un rato en la cama hasta como recuperar el aliento. Me ponía de pie para ir al servicio y antes de llegar a los pies de la cama me tenía que volver a sentar porque no tenía ni fuerzas para caminar. Yo estaba, en ese momento, yo me sentaba en el sofá y como cayese en el sofá, así me quedaba todo el día hasta que volvía, o iba al servicio o me iba a la cama, pero no me movía de ahí. Y en esas circunstancias, estos amigos: sí, tú vente, tal. Entonces vamos a Lourdes, y yo iba, pues imagínate, te dicen que te quedan 6 meses, te vas a morir. Yo iba diciendo: mira, Señor, y a la Virgen le decía, mira, yo voy a ir pensando, que me ayude a morir en las manos de Dios, ¿no? De cara a Dios y todo. Y cuando llego allí, digo: ¿qué demonios? La Virgen es mi madre. Yo le voy a pedir que me pueda morir santamente, o sea, con los sacramentos y todo. Pero si es mi madre, le voy a pedir lo que yo quiero. Tengo unos hijos y mira, que yo lo que quiero es
si hay otro milagrito por ahí suelto, digo, que yo ya he recibido uno, pero que si hay otro, digo, soy el primero de la fila, ¿vale? Me lo asignas a mí, digo, por favor, digo que yo quiero disfrutar de mis hijos, quiero verles crecer. En ese momento, ya cuando nos dijeron lo de los 6 meses, nosotros ya nos planteábamos para el curso siguiente, mi cuarta hija iba a hacer la comunión en mayo, era julio, y dijimos, pues la adelantamos a septiembre, que estaré vivo, esperamos estar vivo para entonces. Digo, pero a mayo no voy a llegar. O sea, estábamos planteándonos muchas cosas a muy corto plazo porque no iba a llegar a Navidades. Y yo, bueno, pues fui a Lourdes así, con ese pensamiento de decir, bueno, pues yo quiero morir tranquilamente, en paz. Pero bueno, si hay otro milagro, oye, mira, yo estoy aquí, ¿no? Este cura amigo mío decía, es muy gracioso, y me decía, Sergio, déjate de ensayos clínicos. El ensayo clínico lo tiene la Virgen en Lourdes, esperándote. Y yo, vale, lo que tú quieras. Digo, me encantaría creerlo, pero ya he tenido un milagro. Digo, ¿cuánta gente recibe milagros así físicos? Ya no digo espirituales, mucha gente, ¿no? Pero físicos, varios milagros muy espectaculares. Digo, vale, lo que tú quieras. Volvemos de Lourdes, pasamos por el Pilar, porque, bueno, somos devotos de la Virgen del Pilar también. Y a la vuelta me pongo malo en el coche. O sea, justo la noche de volver me pongo malo, con fiebre, con tal. Y esto era unos días, un par de días antes de hacerme las pruebas para ver si entraba en el ensayo clínico. Me hago las pruebas para el ensayo clínico. Cuando ya tienen los resultados, nos juntamos con el médico y viene el médico y me dice, Sergio, no entras en el ensayo clínico. Yo, ¿qué? Claro, en ese momento dices, bueno, el señor había abierto una ventanita pequeñita por donde me iba a dar la medicación. Digo, pero es que ahora ya se ha cerrado todo. O sea, me dice, no tienes hemoglobina, no tienes plaquetas, no produces sangre, no aguantarías el ensayo clínico, no entras. Pues eso es casi peor que cuando me dijeron los 6 meses. O sea, porque fue decir, yo ya tenía la esperanza de una medicación, es un mazazo que nada, no hay medicación. Y acto seguido dice, pero tampoco tienes volumen de enfermedad. Nos quedamos así mirando. ¿Qué? ¿Qué estás contando? Y digo, estos términos médicos que a veces, con lo fácil que es decir, pues no, ya no estás malo. No tienes volumen de enfermedad. Y digo, ¿qué? Y empieza, pero bueno, tú ya sabes, el linfoma que tienes es muy agresivo, te puede volver a aparecer y en una semana te puedes morir. No, o sea, esto es malo, esto no sé qué, esto, o sea, que había desaparecido. Pero, sí. Bueno, empezó así con peros durante 20 minutos. Nosotros mirando, yo miraba a mi mujer. Claro, yo en ese momento también, es cierto que, digo, yo no lo estoy entendiendo porque yo, entre que no tengo mucha sangre, que estoy muy hecho polvo, muy tal, digo, mi entendimiento está muy limitado. Y yo me miraba a mi mujer y María miraba así con cara de extrañada y decía, ¿este qué está diciendo? No me extraña. Y le terminó cortando, ¿no? Y dice, pero doctor, ¿qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y dice, mira, virgencita, que me quede como estoy. Dice, esto es lo óptimo que buscábamos con el ensayo clínico. Dice lo óptimo. Como si te lo hubieran hecho, vamos. Como si me lo hubiese Y hubiera hecho. dado resultado. Y que hubiese dado el resultado el mejor posible. O sea, otro milagro. Entonces, el médico tardó una semana en asimilar él que había desaparecido el linfoma, porque esa primera consulta nos lo dijo de una manera tan surrealista que nosotros salimos y la gente me preguntaba, Sergio, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal? No sé qué. Y yo mandaba un mensaje diciendo exactamente las mismas palabras que me había dicho el médico y la gente me respondía, ¿pero esto qué significa? Y digo, pues no lo sé. El volumen de enfermedad. Digo, no lo sé, no entendemos nada, no entendemos. Y a la semana siguiente ya nos lo dijo, ¿no? Nos lo explicó ya sosegadamente, dijo, ha desaparecido el linfoma. Dice, con el ensayo clínico puedes esperar que se te reduzca, que muchas cosas, pero había desaparecido del todo. Dice, esto es lo óptimo. Dice, ahora... ¿Y cómo lo explicaba él? Pues no explicó nada. No explicó nada. Dice, no explicó nada. O sea, desapareció de un día para otro. Pero estaría alucinado el médico, ¿no? El médico también estaba sorprendido, sí. Y claro, de hecho, por ejemplo, él no supo explicarlo. La primera vez que vio el resultado no era capaz de explicarnos que había desaparecido el linfoma de golpe. Con un linfoma que te mueres, que desaparezca. Y
bueno, y así fue. Y luego ya me dijo, bueno, ahora tenemos que pensar en el siguiente paso, que es que te hagas un trasplante de médula, ya no autotrasplante, porque tú no puedes hacértelo porque tu médula no ni ha funcionado, no tienes médula, de un donante. Y me decía, pero claro, tienes que pensártelo, porque el 20% de la gente que se somete al trasplante de médula se muere en el proceso. Y yo decía, digo, señor, pero ¿esto qué es? Digo, me voy a tener que estar enfrentando constantemente a estadísticas de muerte. Tal. Y yo decía, no, por favor. Bueno, tremendo, a mí, que vía crucis, qué calvario. Sí, me dijeron, a mí me hacía gracia porque luego amigos míos que la verdad es que se han portado fenomenal, que desde aquí mando un abrazo a todos mis amigos, especialmente a los de Arthur con los que estuve, que me decía uno, dice, Sergio, que vengan a ti con estadísticas, si tú te tenías que haber muerto y no te has muerto, dice, piensa que tienes un 80% de posibilidades de que salga bien, dice, háztelo, claro. Y yo, pues sí, la verdad es que tienes razón, ¿no? Además que era como la forma de asentar la curación, el hacerte un trasplante de médula para que no vuelva a aparecer en un futuro. Si tienes una médula que luego pueda combatir, pues... O sea, que encontraste un donante de médula. Pues gracias a Dios, uno de mis hermanos, soy el segundo de 3 hermanos, mi hermano pequeño pues me pudo donar médula, hicieron un estudio, aquí tengo una anécdota muy graciosa, que no la cuento en el libro, pero que es muy graciosa, la voy a contar. Oye, nos interesa mucho. Porque, bueno, durante todo este proceso también hemos tenido muchas cosas divertidas, muchas anécdotas, yo he gastado bromas también, y se vinieron un poco arriba los en el hospital. Vamos a hacer un estudio genético. Si tus padres y tus hermanos están dispuestos, pues vamos a hacer un estudio genético y de compatibilidad para ser donantes. Fenomenal, muy bien. Van mis padres, mis hermanos al estudio y llegamos a la consulta después de haberlo analizado todo y me dice el médico, Sergio, lo primero que puedo decir es que los 3 sois hijos de tus padres. Dice que no siempre podemos decirlo. Hay muchas veces que no son compatibles y lo que hacemos es decimos, sois incompatibles y ahí dejamos la historia y cerramos damos carpetazo a la posibilidad de ver la compatibilidad con los familiares. Así que nada, sí, me hice el trasplante de médula. Lo pasé muy mal. O sea, físicamente ha sido también muy doloroso, con mucho sufrimiento físico, porque bueno, te vuelven a dar otra quimio que te mata tu médula enorme. A todo esto, bueno, iba a hacerme el trasplante, ya estaba ingresado en el hospital, que es mínimo un mes hospitalizado, y la noche antes de empezar el proceso te hacen una analítica para ver si tienes algún tipo de virus, lo que sea, porque como te den la quimio, maten la médula y tengas un virus, te puedes morir, porque cuando hay un resfriado te puede matar también. Pues resulta que tenía la gripe aviar y me mandaron a casa. Y yo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Digo, es que todo se va retrasando, todo se va complicando siempre. ¿Pero qué no te ha pasado a ti? Y nada, y entonces me mandaron a casa, esperamos un par de meses a asegurarnos que ya había pasado todo. Volví, me hice el trasplante. Bueno, fue muy doloroso porque luego los intestinos por dentro es como que no se deshacen, pero se pierde toda la flora, todo, no sé qué. Bueno, a mí me dolió horrores. Eso sí, tengo que decir que en el hospital se portaron de maravilla, fueron súper cariñosos, súper atentos. Menuda historia. Y bueno, y bien. No he escuchado una historia igual. Es única, eres el hombre milagro. El hombre milagro. Eso decían mis padres, me dice, sois un milagro andante. Digo, bueno... puede ser. Pero estos pero son más importantes los milagros físicos, ¿no? Más que los físicos, los espirituales. Exactamente, ahí es donde iba, Sergio. Es impresionante como don Braulio, cuando te anima a ir a Lourdes y te dice que realmente ese es tu experimento, realmente, tú vas allí y le pides a la Virgen, que es tu madre, que es nuestra madre, que te cure, que tienes una familia, y cuando vuelves te dicen que ha desaparecido el linfoma. Sí. O sea, es que es ver para creer. O sea, Totalmente. Es algo es como se dice, científicamente, ¿cómo explicas esto? Pues esto se sale de la ciencia, no entra en la razón de... Pero es que todo lo que nos has contado se sale de la ciencia. Sí. Bueno, y luego después del trasplante,
tuve también procesos que en alguno no me quedé de milagro, o sea, bueno, eso ya no digo que es un milagro como tal, ¿no? Pero porque las 2 curaciones estoy convencido que es un milagro, pero luego, por ejemplo, con el trasplante de médula de mi hermano y demás, tuve procesos de rechazos parciales, se llaman injerto contra huésped y demás. ¿Qué has pasado? Tuve ya se supone que había pasado el periodo más grave, más de peligro después del trasplante. Mi mujer me dijo, oye, mira, Sergio, si no te importa, me voy a llevar a los niños a la playa 4 días, te dejo toda la comida hecha, te dejo todo preparado para que tú, digo, iros, de verdad, necesitáis descansar, desconectar, o sea, de verdad que yo voy a estar bien, me encuentro fenomenal, me encuentro con cierta fuerza para estar solo, poder manejarme yo solo, no hay ningún problema, iros y tal. Bueno, pues en la última noche que estaban ahí en la playa, tuve un sangrado anal que es peligrosísimo, porque eso significa que está habiendo rechazo y que, bueno, te puedes quedar ahí en el momento. Y fui a las 3 de la mañana, 4 de la mañana al hospital corriendo, porque estaba así, bueno, encima en el hospital. ¿Fuiste solo? Sí, fui solo, porque a esas horas digo, no voy a llamar a mis padres, viven en Madrid, yo vivo en Las Rozas, a 25 kilómetros unos de otros. Digo, me voy, tardo menos en coger el coche yo solo e irme. Y me fui, me dejaron además en los de urgencias, yo no me debía explicar bien que era de trasplante, que son situaciones un poco más peligrosas, y que en esos casos te llevan directamente a aislamiento y cosas así. Y me dejaron en una sala con otros 4 pacientes de urgencias por la noche. Menos mal que pasó una enfermera que me conocía, dice, pasó, me vio así de pasada y dice, pero Sergio, si Sergio está aquí. ¿Pero cómo habéis dejado a Sergio aquí? Por favor, sacadle ahora mismo, que este no puede estar aquí. Hay que subirle a planta corriendo, venga. Así que nada. Qué impresionante. Sí. No, pero siempre yo como digo, siempre he tenido ángeles puestos durante cada momento. O sea, estaba mi mujer cuando me da una reacción alérgica que me podía haber muerto, que si no llega a estar, me muero seguro, porque yo creo que no habría sido capaz de avisar. Me dejan en sitios, o sea, me pasa de todo. Y siempre he tenido ahí como un ángel que el Señor ha puesto para sacarme, para cuidarme, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, hay una cosa que es un recuerdo que tenemos muy fuerte de decir, ¿cómo Dios te manda ángeles así en momentos determinados? Cuando estaba con el autotrasplante, que me da la reacción esta alérgica que comentaba, que me he quedado sin aire, que me empieza a asfixiar y todo. Bueno, me recupero de eso y era como ese día decir, Señor, o sea, de verdad, me estás aplastando, o sea, no puedo más, por favor. Digo, mándame una señal, mándame algo, digo, que me diga que estás, digo, que no me estás dejando solo, digo, no puedo más. Esto está siendo duro, ¿no? Durísimo. Es como asfixiante, ¿no? No podía... Asfixiante no físicamente, pero sí espiritualmente y sí mentalmente, era muy duro. Sí. Bueno, pues en ese momento, toc, 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 en la puerta. Se levanta mi mujer, yo miro así, y mi mujer, hombre, tal, no sé qué, veo que se da un abrazo con alguien. Digo, yo mirando desde la cama, claro, digo, ¿quién es? Y era un sacerdote, amigo nuestro, que justo el hospital ese en el que estaba en aquel momento, él era parte de su parroquia. Él era capellán, iba y de vez en cuando, él tenía un equipo de gente que repartía la comunión, pero de vez en cuando lo hacía él. Entonces justo en ese momento apareció que llevaba a lo mejor 15 años sin verle a este sacerdote. Entonces fue como un alivio, un gustazo, ¿no? De decir, madre mía, digo, pues mira, el Señor me manda otro ángel, ¿no? Aquí en este momento que lo estamos pasando mal, le hemos pedido. Y luego hemos estado muy, muy atendidos por gente que lo que decía que yo vivo la fe en comunidades neocatecumenales, pues con la gente de mi comunidad donde vivo la fe, muy arropado por ellos, muy rezado, muy acompañado por mi familia, luego por muchísimos sacerdotes, me iban a visitar muchos sacerdotes, a acompañar, a llevarme a la comunión constantemente a casa. Yo estaba en casa, llamaba, oye, por favor, ¿me podéis traer la comunión? Sí. Y entonces venían los sacerdotes, cada vez que venía un sacerdote que conocíamos, a lo mejor que estaba fuera de Madrid, venía con nosotros. Hemos tenido milagros
Bueno, cosas que me han pasado también, puedo contar, podría estar aquí horas y Es horas. impresionante. Que No, sí. no, es que yo creo que tenemos que hacer otro programa, ¿eh? Yo no sé el tiempo que llevamos, pero Pues llevamos, yo creo que ya, Borja, más de una hora, ¿no? 1 hora y 20. 1 hora y 20. Impresionante. Pues Pero es que yo es que no sé. Pero luego tengo, por ejemplo, historias que contar, o sea, esta es una que la cuento en el libro, porque luego hay algunas cosas espirituales que me han pasado que, bueno, pues me las he reservado más para mí. Pero, por ejemplo, me pasó una que la verdad es que a mí pues me ha impactado y me ha marcado mucho desde que me dijeron lo de que te quedan 6 meses, que me quedaban 6 meses de vida. Es que estábamos en casa y entonces justo, no sé si fue al día siguiente o por ahí más o menos en ese momento, vino un sacerdote amigo nuestro que está en Pamplona y vino a Madrid. Y le llamé, oye, ¿te importa venir a rezar laudes con nosotros? Nosotros rezamos laudes. Y vino a casa a rezar con nosotros. Y estábamos rezando, le conté cómo estábamos. Me había acompañado, o sea, siempre que había venido a Madrid, siempre me había ido a ver al hospital, a mi casa, todo, ¿no? Es una persona que conozco desde pequeño, que muy, muy buen sacerdote, muy buen pastor. Y entonces rezamos los laudes, y en los laudes, bueno, pues abrimos un evangelio al azar, y el evangelio que sale al azar es el del leproso que le dice a Dios, a Jesucristo, le dice, Jesucristo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él proclama el evangelio, seguimos rezando, terminamos de rezar, y él no le da ninguna importancia, ¿no? Cuando se va de casa, después estábamos María y yo solos, y le digo, y hablamos María y yo, y me dice María, ¿te has dado cuenta del evangelio? Y digo, totalmente, digo, tengo los pelos de punta. Digo, con el evangelio, al azar, que es, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un evangelio muy profundo, ¿no? Que sale la oración del fondo del alma de la persona, reconociendo el poder de Jesucristo, el que es Jesucristo, que si quiere puede limpiarle, se pone a su disposición, bueno, se reconoce pequeño. Para mí tiene muchísimos matices esa frase. Se queda ahí la frase, muy bien. Yo cuando sigo el linfoma, esto me pasa en junio, en julio me pasa, en agosto me pasa lo de Lourdes, que me desaparece el linfoma, pero yo, aunque me había desaparecido, como el médico decía que me podía volver a aparecer en cualquier momento y morirme en una semana, yo seguía en mi cabeza con el tope de los 6 meses de vida. Digo, en Navidades me muero. Yo pensando, digo, yo voy a disfrutar al máximo, o sea, bueno, he aprendido muchas cosas, el vivir el aquí y el ahora, el disfrutar de muchas cosas, de las pequeñas cosas y de todo. Bueno, el tema es que yo con la mente puesta en que me podía morir en diciembre, justo ese año era el aniversario de la consagración de la parroquia, de la inauguración de la parroquia, de la Catedral de Madrid, de la Almudena. Entonces era como un año santo, había indulgencia plenaria si ibas a la catedral y hacías las cosas que hay que hacer para conseguir la indulgencia, ir a misa y tal. Pues digo, pues voy a ir a misa, un día que me encuentre bien voy a misa, mis padres viven relativamente cerca y digo, pues quedo con mi madre, me voy a misa con ella allí, a la catedral, un día entre semana. Yo estaba de baja, claro, estuve 2 años de baja sin ir a trabajar y íbamos a haber ido un día, no pudimos ir ese día, vamos otro día, entre semana, no sabía ni qué evangelio tocaba ese día. Bueno, yo llego allí a la catedral, intento confesarme, el sacerdote no estaba. Llega el sacerdote corriendo para la misa, le digo que sí me puede confesar, me dice que no, que se tiene que ir corriendo, que no puede tal, que no sé qué, que por favor que vaya a otro sitio, ¿no? Bueno, pues en misa yo iba para ganar la indulgencia, para limpiar mi alma, para decir, si me muero, pues me muero limpio y directo al cielo. Bueno, pues se proclaman las lecturas y el evangelio, Señor, si quieres puedes limpiarme. Claro, yo decía, el Señor me está dando una señal muy clara. No había vuelto a leer ese evangelio desde 6 meses antes que me lo había leído el sacerdote. Para mí impresionante. Entonces, yo emocionado. No me pude confesar ese día y dije, me tengo que confesar en esta semana que entra, me tengo que confesar un día.
Entonces yo iba a misa cuando me encontraba bien, intentaba ir a misa. No todos los días me encontraba bien, no todos los días podía caminar, no todos los días podía conducir y demás. Y luego, bueno, pues un día que me encontraba bien, un poco después de eso, digo, bueno, pues voy a ir a confesarme a esta parroquia, que siempre hay varios sacerdotes confesando por la mañana, entre semana. Digo, voy a ir allí. Voy allí, me confieso, bueno, ya me quedo a misa, que me encuentro con fuerzas, me voy a quedar a misa y tal. Se vuelven a leer las lecturas un día entre semana, sin planificarlo, sin nada. Evangelio, Señor, si quieres puedes limpiarme. Uno era de Mateo y el otro era de Lucas, pero el mismo Evangelio en esa misma semana, ¿no? Claro, para mí fue como, digo, he venido a confesarme, he ido a ganar la indulgencia plenaria, a escuchar la misa en la catedral. Luego me confesan en otra parroquia, otro día distinto, los dos evangelios. Digo, el Señor me quiere limpiar. Digo, lo tengo clarísimo. El Señor me está hablando muy claro. Entonces, y desde aquel momento, para mí se ha vuelto mi propia letanía, ¿no? Yo le rezo mucho a Dios diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Digo, yo quiero que me limpies, pero lo dejo en tus manos. Veo mi pequeñez, mis manchas, ¿no? Mi pecado, mi todo. Digo, si quieres puedes limpiarme tú. Me pongo a tus pies, ¿no? Entonces para mí es como una oración muy profunda y siempre siempre en las Eucaristías, cuando es el momento de la consagración y luego ya muestran ya la forma consagrada ahí a Jesucristo, pues siempre lo rezo, ¿no? Ahí, y con la sangre de Cristo también. Para mí es como el momento culmen de rezar esa letanía. Qué maravilla. Y bueno, eso es otra cosa así que hay gente que podrá decir, no, la casualidad, nada, casualidad no existe, o sea, no existe. Esto es la causalidad. Efectivamente, y de estas pues me han pasado un montón de cosas, ¿no? que podría contar más. Que tu vida está plagada, vamos, inundada por la providencia. Totalmente. No te has librado del sufrimiento, de un tremendo sufrimiento inhumano, pero que el Señor pues nunca te ha dejado, ¿no? Y que gracias a la fuerza de Dios y a que Dios es todopoderoso has salido adelante, ¿no? Y tú y tu familia, que ha estado también ahí pasando las canutas, ¿no? Hombre, mi familia ha sufrido, mi pobre... Yo lo digo, para mí, María, mi mujer, es como... Bueno, es la protagonista silenciosa de toda la historia y siempre detrás, siempre sufriendo, siempre tirando del carro, aguantando todo tipo de situaciones, físicamente malas, anímicamente también duras, porque los niños al final buscaban dónde agarrarse en la persona que veían sana, ¿no? Es decir, mi padre está aquí muriéndose, me voy con mi madre, allí todo volcándose en ella. Mis hijos lo han pasado muy mal, mis hijos han llorado lo indecible, han tenido sus luchas también espirituales de decir, yo estoy rezando a Dios y no te mejoras. ¿Cómo vamos a...? O sea, han tenido muchas luchas. Hubo un día, todo esto fue justo antes de la pandemia. Y yo iba con mascarilla. Los 2 años antes de la pandemia yo llevaba mascarilla todo el rato para no contagiarme de nada. Incluso en casa, y venía mi hija, la cuarta, y me decía, se sentaba encima, hubo un día que se sentó encima y llorando me decía, papá, es que no quiero que te mueras. Cuando ya me habían dicho que me quedaban 6 meses, todavía no sabía que había desaparecido el linfoma. Y yo le decía, hija, esto es lo que tenemos. Digo, hoy no estoy muerto, vamos a disfrutar de hoy. Y mañana Dios dirá. Mañana no sabremos quiénes vamos a estar vivos. Vamos a disfrutar de hoy que no estoy muerto. Claro, era lamentable. Yo, calvo, delgadísimo, así sentado en la silla, que casi no me movía, la abrazaba así y le decía, no, tú tranquila. Pues la pobre, pues han sufrido. Pero han sufrido, pero yo creo que es bueno, ha sido bueno para ellos, ¿no? Han sacado cosas muy buenas. Han madurado mucho, son muy buenos niños, niños ya no tan niños, que la mayor tiene 20 años. El tiempo pasa. Tienen un corazón noble, bueno, no piensan nunca en hacer el mal a los demás.
Entonces yo creo que son unos afortunados, que Dios les ha tocado a ellos. Pues sí, la verdad, les ayudó a madurar y a acercarse más a Dios a través del sufrimiento, ¿no? Sí. Y eso se ha unido además como familia. Es una maravilla, es una experiencia muy dura, durísima, tremenda, pero al mismo tiempo reconfortante, ¿no? Porque dices, Dios existe, Dios está ahí, es el que nunca falla, el único que nunca falla. Y nuestra madre lo mismo, ¿no? Ese viaje a Lourdes absolutamente providencial, que no podías ni moverte. Bueno, es que fue... Y eso del volumen, ¿no? De la enfermedad. Dice, no hay volumen de enfermedad. No, volumen de enfermedad, sí. La terminología médica. Sí, ha sido... Pero bueno, gracias a Dios, nunca mejor dicho. Sí. Estás aquí para contarnos un testimonio que a mí me parece escalofriante. Vamos, o sea, yo estaba anonadado escuchándote, como me imagino que todos los más de 230.000 suscriptores que tenemos en el canal, se dice pronto, de son multitud muchos, de países, cada uno con sus problemas, hasta mujeres que están haciendo la comida, están con el móvil viendo el testimonio, y para como van a ver el tuyo, tantas y tantas personas a las que vas a hacer un bien tremendo, ¿no? Porque yo creo que después de oírte, Sergio, yo desde luego no tengo ningún derecho a quejarme de nada, y me quejo muchas veces por tonterías. Nos quejamos muchos de nosotros también por tonterías. Yo deciros que os recomiendo, ¿no?, fehacientemente este libro, porque es así, literal. El título yo creo que es una clara radiografía del contenido del libro, ¿no? Una segunda oportunidad. El Señor nos da siempre una segunda oportunidad. Bueno, nos da muchas más, ¿verdad, Sergio? Sí. A mí me dio muchas y no las acepté hasta que al final ya la última la acepté, gracias a su infinita misericordia, ¿no? Una segunda oportunidad, testimonio de fe ante la eternidad, la enfermedad, o ante la eternidad también. De Ediciones Palabra. Lo tenéis en Amazon, ¿verdad? Está en Amazon, está disponible a... Casa del Libro, El Corte Inglés, librerías, Diocesana, San Pablo, etcétera, etcétera. Y fuera de España, si es fuera de España en palabra, si escriben a palabra, se lo pueden... Es cuestión de que el distribuidor lo lleve. O sea, en todo lo que es Latinoamérica y demás. Pues este libro yo lo recomiendo vivamente, vale la pena, es un testimonio que te va a hacer reflexionar, como me ha hecho reflexionar a mí mucho. Deciros que os espero el próximo jueves en esta vuestra casa, en este vuestro refugio para tiempos convulsos, a las 10:30 de la noche. Que Dios os bendiga a todos.